Imagina esta escena. Estás en la universidad y la última clase no llegó el maestro. Todos se ponen de acuerdo para ir a disfrutar un delicioso momento en casa de alguien. Cuando llegas, empiezan a rolar las cervezas. Al principio te resistes, pero te dicen que es lo normal, que hay que disfrutar, que ya somos universitarios y te pasan la cerveza. Empiezas a tomarla un poco con curiosidad y también por la presión de tus compañeros. Lo siguiente que empieza a pasar es que te la terminas y llega la siguiente cerveza. Y luego otra más. Y luego no te diste cuenta en qué momento sacaste el dinero para tu semana y ya mandaron a traer más cervezas. Bueno, pues en este video vamos a hablar desde la ciencia qué es lo que ocurre. Por principio de cuentas, cuando el alcohol entra en nuestro torrente sanguíneo, hay una parte de nuestro cerebro, que es la corteza prefrontal, donde está como nuestro juez, y no, es el que nos determina lo que está bien y lo que está mal, y nos avisa de peligros, de cuestiones que nos pueden dañar. Y entonces, por eso, cuando te dicen hay que cooperar para las siguientes chelas y tú ya tienes tu cerebro un poco nadando en alcohol, pues dices, sí, ¿cuánto? ¿Por qué? Porque ya está un poco alterado tu sistema de me voy a quedar sin comer. Ya no lo tomas en cuenta. O sea, me acabé el dinero para la comida de toda la semana. O ya me quedé sin los pasajes de toda la semana. Y después pasa el tiempo y si tú sigues teniendo este tipo de reuniones, este tipo de interacciones y este tipo de contacto con el alcohol, puedes llegar a tener lagunas mentales. Ya es el tener una laguna mental, estás hablando de un consumo más elevado. La laguna mental actúa o se manifiesta cuando tú al día siguiente de consumir no te acuerdas por qué terminaste en otra casa que no es la tuya, o por qué despertaste en un parque, o por qué te hiciste novia o novio de alguien que te caía originalmente mal, o que ni siquiera conoces, o te das cuenta que tuviste relaciones sexuales y no sabes si con protección o sin ella. No te acuerdas ni siquiera con quién estuviste. Entonces, generalmente este tipo de adicciones como el alcohol o las drogas van creciendo en el consumo porque nuestro organismo empieza a tener un tema de tolerancia a la sustancia. Pero no es que aguantes más, es que empiezas a tener necesidad de más ingesta, pero como nuestro cerebro no tiene esa capacidad de procesar tanto alcohol, pues lo que primero fue una regadita de alcohol, después se vuelve a una inundación y después ya es como si lo tuvieras en un frasco de esos, sí, donde meten cuestiones así de, como un chile en vinagre, lo tienes ahí metido, nadando en vinagre, pero el cerebro lo tienes nadando en alcohol. Y obviamente no tienes una capacidad de decisión real. Te invito a que por favor cuides tu cerebro, te pongas las pilas y así como muchas veces analizamos qué sustancias nos metemos de proteína, de verduras y de todo, y antes hacemos un análisis de cuántos gramos y cómo y a qué horas. Ojalá te tomes el tiempo de ver
que cuando tú tomas alcohol o alguna droga, también lo midas en gramos, en mililitros, y veas qué tanto puede afectar no solamente tu presente, sino de manera sustancial tu futuro. El alcohol no es la solución, y si empiezas a consumir por pertenecer, por sentirte aceptado, no es la salida. Gracias por tomarte el tiempo de escucharme y cuida tu cerebro.